buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Así es la sincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora y cuantas veces sea necesario en el día. Les habla César Jara Soteldo y es para mí, como siempre, un placer estar con ustedes. Comencemos. Continuamos con el tema 7 que trata sobre los diversos aspectos meteorológicos que afectan a la aviación. En la clase de hoy vamos a hablar específicamente sobre el objetivo específico 7.2 que trata sobre las características generales de la atmósfera terrestre. La atmósfera es una capa de aire que rodea a la Tierra y nace en su superficie. Es una parte de la Tierra, como el mar o el suelo, pero el aire se diferencia de la tierra y el agua en que es una mezcla de gases. Tiene masa, peso y forma indefinida. El aire está compuesto de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como el argón o el helio. Algunos de estos elementos son más pesados que otros. Los elementos más pesados, como el oxígeno, se depositan en la superficie de la Tierra, mientras que los más livianos se elevan a una región de mayor altitud. La mayor parte del oxígeno de la atmósfera se encuentra por debajo de 35.000 pies de altitud. El aire, al ser un fluido, es capaz de fluir y cambiar de forma, sometido a presiones incluso pequeñas, ya que carece de cohesión molecular fuerte. Por ejemplo, un gas llena completamente cualquier recipiente en el que se coloca, expandiéndose o contrayéndose para ajustar su forma a los límites del contenedor. El aire es muy ligero, pero tiene masa y se ve afectada por la atracción de la gravedad. Por lo tanto, al igual que cualquier otra sustancia, tiene peso y debido a su peso, tiene fuerza. Ya que es una sustancia fluida, esta fuerza se ejerce por igual en todas direcciones y su efecto sobre los cuerpos en el aire se llama presión, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades. En condiciones estándar a nivel del mar, la presión media ejercida por el peso de la atmósfera es de aproximadamente 1 kilo de fuerza por centímetro cuadrado de la superficie o 1013,2 milibares. Su espesor es limitado, por lo tanto, cuanto mayor sea la altitud, menos aire hay por encima. Por esta razón, el peso de la atmósfera a 18.000 pies es la mitad de lo que es en el nivel del mar. La atmósfera está constituida por la masa de aire que rodea a la Tierra y la envuelve como una cubierta gaseosa en cuyo seno hay también partículas sólidas en suspensión, polvo, humo, aerosoles, hielo y partículas líquidas como gotas de agua. La distribución vertical tanto de la presión como de la temperatura permite distinguir varias zonas o capas a medida que se asciende en el seno de la atmósfera. Aquí interesan solamente dos capas, las más bajas, que son la troposfera y la estratosfera, puesto que los vuelos tienen lugar en dichas capas. Más arriba tenemos la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Vamos a ver detalles de las dos primeras, la troposfera y la estratosfera. La troposfera o troposfera, como también se le llama, es la capa más baja de la atmósfera que se extiende desde la superficie terrestre hasta el comienzo de la estratosfera, con una altura de entre 8 y 14 kilómetros. Esta capa incluye el aire que respiramos y los procesos climáticos de la Tierra, el viento que sientes en la cara, las nubes que observamos en el cielo y el vuelo de las aves. Todo esto forma parte de la troposfera.
El aire es más denso en la troposfera que en las otras capas atmosféricas. De hecho, la troposfera representa el 80% de la masa de toda la atmósfera. En general, es una bonita capa a la que podemos, de alguna forma, llamar hogar. Ya hemos comentado en clases anteriores que la troposfera se caracteriza por una disminución de su temperatura a medida que aumenta la altura. Esto ocurre a razón de 3.5 grados Fahrenheit por cada 1000 pies o 6,5 grados Celsius por cada kilómetro. La temperatura en la parte superior de la troposfera es aproximadamente de menos 55 grados centígrados, lo que equivale a menos 64 grados Fahrenheit. El aire de la troposfera, hemos visto también anteriormente, se vuelve menos denso, o sea, más delgado, a medida que se incrementa la altura, y esta es la causa por la que los alpinistas suelen usar oxígeno embotellado para respirar. La parte inferior de la troposfera, es decir, la zona más cercana a la superficie de la Tierra, se le denomina capa límite. La capa límite planetaria es un primer nivel que suele reconocerse en la troposfera, definido por la influencia del sustrato geográfico. En esta capa límite predomina la mezcla turbulenta del aire, que es generada por el roce permanente con la superficie rugosa del suelo y por la elevación convectiva de burbujas de aire cuando se calienta. Recordemos que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar. La troposfera tiene entre 5 y 9 millas, lo que equivale a 8 y 14 kilómetros de espesor. Esto dependiendo del lugar en la Tierra, porque es más delgada en el polo norte y en el polo sur. La capa inmediatamente superior a la troposfera se llama estratosfera. El límite entre la troposfera y la estratosfera se llama tropopausa. Cuando la parte superior de una nube, así como lo vemos en la fotografía, durante una tormenta se aplana y toma una forma parecida a un yunque, generalmente se debe a que las corrientes ascendentes en la tormenta han alcanzado la tropopausa, y aquí el aire ambiental es más cálido que en la tormenta y por eso deja de subir y se aplana. Los patrones del clima solo ocurren en la troposfera, ya que el aire cerca del suelo es más cálido que el aire en altitudes mayores. Esto ocurre porque el suelo absorbe e irradia el calor del sol. Debido a este gradiente de temperatura negativo con respecto a la altitud, el aire caliente puede subir y crear una corriente de convección que produce vientos y nubes. Veamos en el siguiente video los fuertes vientos ocurridos en Noruega.
La troposfera se mantiene en contacto directo con la superficie de la Tierra. Por lo tanto, es muy sensible a los procesos que ocurren en este nivel, como la evaporación de los océanos y el ciclo del agua, la fotosíntesis de las plantas, la respiración de los animales y las actividades humanas. Es la capa de la atmósfera en la que se produce el clima. La presión atmosférica en la parte superior de la troposfera, la tropopausa, es casi una quinta parte de la que existe en la parte inferior. Sin la troposfera, todos moriríamos de mal de altura en cuestión de días. La mayor parte del efecto invernadero se debe al vapor de agua, el vapor de agua que está acumulado en la mitad inferior de la troposfera. Sin la troposfera, el efecto invernadero sería mucho menor y los océanos se congelarían. Nuestra atmósfera es delicada y puede deteriorarse fácilmente. El smog que se cierne sobre las ciudades es la forma más familiar y obvia de contaminación del aire. En la gráfica vemos la neblina o la nube de smog sobre la Ciudad de México. Esto es actual, esto es ahora. Existen diferentes tipos de contaminación, algunos visibles y otros invisibles, pero todas contribuyen al calentamiento global. En general, cualquier sustancia que las personas introducen en la atmósfera que tenga efectos dañinos sobre los seres vivos o el medio ambiente se considera un contaminante del aire y por ende de la atmósfera. El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el principal contaminante que calienta la Tierra actualmente. Aunque los seres vivos emitimos dióxido de carbono cuando respiramos, este gas es considerado como un contaminante cuando se asocia con automóviles, aviones, plantas de energía y otras actividades humanas que involucran la quema de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural. En los últimos 150 años, estas actividades han inyectado suficiente dióxido de carbono a la atmósfera como para elevar sus niveles más de lo que lo han estado durante cientos de miles de años. Es decir, en pocos años han hecho lo que no ha ocurrido en miles y miles de años. Para frenar el calentamiento global se deben tener en cuenta muchos factores. Pero si usted quiere reducir la contaminación troposférica a nivel personal, le recomendamos conducir menos, así como reciclar y conservar para reducir la huella de carbono. Este es el nombre que se le da a la cantidad de dióxido de carbono que una persona pone en la atmósfera. En una escala mayor, los gobiernos deben tomar medidas para limitar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el Acuerdo de París es un acuerdo voluntario entre 118 naciones, el cual fue ratificado el 4 de noviembre de 2016 para aplicar un esfuerzo a escala mundial que sea capaz de combatir el cambio climático. Celebramos que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, este país ha regresado a formar parte del Acuerdo de París. Como ya hemos visto, la capa atmosférica más baja es la troposfera y justo encima de ella se encuentra la estratosfera. Entre los factores que nos permiten definirlas como dos capas separadas están las diferencias en la presión del aire, la temperatura, el gradiente vertical de temperatura, la velocidad del viento y la dirección del viento. Estos son aspectos que ya hemos estudiado en clases anteriores. También indicamos que el límite entre la troposfera y la estratosfera se llama tropopausa y que no es constante, porque se encuentra ubicada a unos 8 kilómetros, más o menos 5 millas, sobre el suelo en los polos
y a casi al doble de esta altura en el ecuador. La tropopausa es una isoterma, o sea, una región de temperatura estable por debajo de la cual se produce todo el clima del planeta. La tropopausa es la región de temperatura constante en la que cambia la dirección del gradiente. La estratosfera o estratosfera, como lo hemos venido diciendo, es la segunda capa de la atmósfera. Ella está ubicada por encima de la troposfera y por debajo de la mesosfera. La palabra estratosfera se deriva de la palabra estrato, que significa capa, y de la palabra esfera, que hace referencia a la forma de la Tierra. La estratosfera comienza a unos 10 kilómetros, 6,2 millas de altitud, y termina a una altura de 50 kilómetros, 31 millas, en latitudes medias. Esta es la altura sobre el suelo. Sin embargo, estos límites pueden variar dependiendo de la latitud y de las estaciones. El límite inferior de la estratosfera puede estar a 20 kilómetros, o sea, como 12 millas de altura cerca del ecuador, y a 7 kilómetros, o sea, 4 millas, en los polos durante el invierno. Su profundidad también varía entre 5.5 y 20 millas dependiendo de la latitud y las estaciones. El contenido de vapor de agua en la estratosfera es muy bajo. Esto significa que la formación de nubes estratosféricas es muy rara. La química estratosférica está dominada por la química del ozono. Entre el 85 y el 90% de todo el ozono en la atmósfera se encuentra en la estratosfera. En general se dice que los compuestos inorgánicos como el ozono, los óxidos de nitrógeno, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, los halógenos y los óxidos de halógeno son los químicos dominantes en la estratosfera. El límite inferior de la estratosfera se llama tropopausa y su límite superior se llama estratopausa. La estratosfera representa aproximadamente el 24% de la masa total de la atmósfera de la Tierra y contiene el 19% de los gases atmosféricos totales. Se ha descubierto que en la estratosfera viven ciertas formas de bacterias biológicas. En la foto vemos al austríaco Felix Baumgartner, quien logró concluir con éxito el domingo 14 de octubre de 2012 su salto estratosférico desde los 39.068 metros de altitud para llegar al suelo durante 9 minutos de caída. Vamos a ver este interesante video. Release. If you're scared, walk away, 'cause there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same. Whoa, where's your passion? Where's your fire today? All right, now. The whole road is looking you. I'm going over. Chopper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. And Felix is back to it safely. The new world record holder. El 90% de la capa de ozono se encuentra en la parte superior de la estratosfera. Esta capa de ozono es muy importante para la supervivencia de la vida en la Tierra,
ya que absorbe la radiación UV o rayos ultravioleta del Sol. Varios investigadores e incluso estudiantes han enviado globos de helio con cámaras para obtener información sobre la estratosfera. La capa de ozono es una capa de la estratosfera descrita como una masa de gases protectores que se adhiere a nuestro planeta. Debido a que los gases de ozono en las capas superiores de la estratosfera absorben la intensa radiación ultravioleta del Sol, la temperatura estratosférica aumenta con la altura, o sea, al revés de lo que ocurre con la troposfera. Similar al efecto de una esponja, la capa de ozono absorbe la radiación solar que incide sobre la Tierra. De esta forma actúa como un escudo protector para la vida en el planeta Tierra. La capa de ozono se está volviendo más delgada. La acción de los químicos clorofluorocarbonos o CFC es una de las razones por la cual la capa de ozono se está diluyendo. Los CFC están en todas partes, sobre todo en refrigerantes y en productos plásticos. Normalmente son muy usados por los fabricantes porque son económicos, no se incendian fácilmente y por lo general no envenenan a los seres vivos. Sin embargo, los CFC pueden deteriorar la capa de ozono una vez que son arrastrados a la estratosfera. Las áreas de la capa de ozono que muestran mayor daño se conocen como agujeros en la capa de ozono. Allí en la imagen podemos observar uno. La buena noticia es que la capa de ozono ha empezado a recuperarse lentamente. Y esto es a medida que las personas, las empresas y los gobiernos están trabajando para controlar dicha contaminación. La estratosfera podría definirse como la manta protectora de la Tierra, ya que alberga la capa de ozono, esa masa que actúa como escudo y nos protege de las radiaciones ultravioleta del Sol. Sin ella estaríamos totalmente expuestos y moriríamos a causa del cáncer y las quemaduras de la piel. Los aviones comerciales vuelan en la estratosfera. Su carácter no turbulento, estable y sin convección hace posible que los aviones se desplacen con facilidad. Esto en la parte baja de la estratosfera. El 14 de octubre, como ya les mencioné anteriormente, Felix Baumgartner se lanzó desde la estratosfera a una altura de 38.969 metros, creo que fueron 39.000 más bien, y así rompió el récord de salto en caída libre desde el punto más alto y el de vuelo tripulado en globo con una distancia a la superficie terrestre de 39.068 metros. Pero luego, el 24 de octubre de 2014, este récord fue superado por el vicepresidente de Google, el señor Alan Eustace, de 57 años, quien se lanzó desde una altura de 41.425 metros. Muy bien, bien interesante esta clase de hoy. Recuerden visualizar las actividades asignadas y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda a través de los comentarios de Classroom. Nos vemos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias por toda la atención que me prestaron hoy.